que hacemos acá. Disculpe, le interrumpí. Que hace un tiempo nos adelantamos nosotros a los hechos porque pensábamos en el equipo creativo del Expreso. Ok, después de este tiempo de pandemia, más bien encerrados, viene la primavera y vienen las alergias. Lo hablamos hace un tiempo, pero ahora lo vamos a retomar porque efectivamente se está dando mucho, ¿no? Distintos síntomas de alergia en las personas. ¿O no, Álvaro Escobar? Sí. Sí, no, habemos varios que podemos dar fe. Y otros, sí. Sí. Vamos a hablar con la inmunóloga de la Clínica Dávila, doctora Carla Bastías, que está en línea. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, doctora. Hola, buenos días, Loreto y Álvaro. ¿Qué tal? ¿Hay medicación que debe ser superada si es que uno es alérgico hace muchos años, por ejemplo, y la sensación, voy a repetir algo que uno escucha mucho: pucha, esto ya no me hace nada, tengo que tomar algo más fuerte? Esto es de primera generación, yo ya voy en la tercera generación, se escucha decir. ¿Eso es mito o realidad? Mira, a ver, objetivamente hay la medicación para las alergias, que básicamente son los antihistamínicos y los corticoides inhalados, se pueden usar por mucho tiempo. Está descrito por algunos pacientes que empiezan a tener un efecto como de resistencia a los antihistamínicos y eventualmente sienten que es necesario cambiarlo. Eso nosotros lo escuchamos permanentemente en los pacientes, pero no está comprobado científicamente que sea real. Ahora, objetivamente, hoy día tenemos una gama de antihistamínicos bastante amplia y efectivamente hay antihistamínicos de primera generación y de segunda generación. Aún no tenemos antihistamínicos de tercera generación. ¿Cuál es la diferencia principal entre ambas generaciones? Es que los de primera generación son los antihistamínicos antiguos, sedantes, que generan sueño, que generan sequedad de la boca, es decir, que generan más efectos secundarios. Y los antihistamínicos de segunda generación, que son más nuevos, que evitan o no tienen estos efectos secundarios, no generan sueño, no generan sequedad bucal, por lo tanto son mejor tolerados y por lo tanto se pueden usar mucho tiempo. Y entre los antihistamínicos de segunda generación hay antihistamínicos que tienen más o menos potencia y por lo tanto uno pudiera ir cambiándolos dependiendo de la severidad de los síntomas. Pero es recomendable entonces, doctora, ir visitando, como comillas, actualizando año a año lo que va pasando, porque pasa mucho que los alérgicos se toman el mismo medicamento durante un tiempo prolongado, como usted bien lo dice, ¿no? Pero es recomendable quizá ir variando el medicamento. Más que ir variando, yo te diría que es recomendable una evaluación médica para ajustar el tratamiento en forma personalizada. Se comete muchas veces el error de usar el antihistamínico como en pastilla, digamos, sí, como el único tratamiento efectivo para una alergia, siendo que muchas veces en los periodos más críticos se necesita también un inhalador nasal, un corticoide inhalatorio, ¿cierto?, para aumentar la potencia, para disminuir la congestión, y muchas veces no es que sea necesario cambiar el antihistamínico, sino que lo que hay que hacer es ajustar el tratamiento agregando otra cosa. Y además es importante no automedicarse, porque en el fondo todos piensan que puede haber una rinitis alérgica, y muchas veces cuando nosotros evaluamos a los pacientes que no responden a los antihistamínicos, encontramos otras cosas, encontramos pólipos nasales, sinusitis crónica, ¿cierto?, o alteraciones estructurales o anatómicas que obviamente interfieren en el tratamiento. Por lo tanto, siempre la idea es una evaluación médica antes de iniciar un tratamiento o de cambiarlo. Doctora, el otro día un compañero, una compañera en verdad, llegó con nuez moscada para ella y también para ofrecérselo a otros compañeros, asegurando que resultaba, y por lo menos a la persona que la usó, Miguel, le resultó y a ella también le resulta. ¿Qué explicación tenemos para la nuez moscada? No tengo una explicación científica, muchos pacientes la usan, ¿Y pero... con buenos resultados? Dicen que sí. La nuez moscada genera un olor, un aroma que a lo mejor pudiera tener algún efecto vasoconstrictor en la nariz y con eso disminuir los síntomas. Se me ocurre, pero
pero científicamente no tiene una base científica. Ahora que menciona el efecto vasoconstrictor en la nariz, con las mascarillas que usamos, bueno, que tiene los días contados para efectos de la obligatoriedad en el caso del COVID, salvo que vaya uno a un centro médico a partir del 1 de octubre. Pero las mascarillas tienen un efecto también en repeler, en evitar la intensidad por lo menos de la alergia. Sí, efectivamente las mascarillas actúan como un método de barrera, sobre todo en los momentos en donde el polen, principalmente de árboles y de pastos, está más alto. De septiembre a diciembre, nosotros el año pasado, principalmente cuando volvimos un poco a la normalidad, empezamos a salir a las calles con mascarilla, muchos de los pacientes referían, ¿cierto?, que tenían menos síntomas porque la mascarilla bien usada genera un fenómeno de barrera. Y eso también está descrito en la literatura, en países muy polímicos en Europa. Muchas veces se les recomienda a los pacientes, antes de la era COVID, digamos, el uso de mascarillas, de lentes de sol, andar con las ventanas del auto arriba, ¿cierto?, para evitar contacto directo con el polen. Doctora, y efectivamente estamos viendo más personas alérgicas o más intensidad de las alergias que antes de la pandemia. No sé si antes de la pandemia o no, pero a través de los años, yo te diría que los últimos 15 a 20 años sí ha habido un aumento en forma importante de la incidencia de enfermedades alérgicas, tanto en niños como en adultos, y probablemente post pandemia lo que estamos viendo es un poco un rebrote, no de nuevos casos, sino que de nuevos síntomas por esto mismo, porque empezamos a salir a la calle, porque empezamos a dejar de usar la mascarilla en todos los lugares, ¿cierto? Y por lo tanto, en el fondo, empiezan a aparecer los síntomas que no estuvieron mientras estuvimos encerrados en nuestras casas o mientras usamos la mascarilla de forma obligatoria y permanente. Recuerdo el día que hablábamos de la nuez moscada, que mencionaba Álvaro, varios auditores nos entregaban sus recomendaciones, sus preguntas también, y hubo varios que nos dijeron que lavándose la cara frecuentemente también bajaban los síntomas. Sí, efectivamente también generalmente en primavera lo que genera mucha rinitis alérgica, mucha blefaroconjuntivitis alérgica son los pólenes de los árboles y de los pastos. Por lo tanto, estos pólenes son fácilmente volátiles y se pegan en la cara, se pegan en la mucosa nasal externa y por lo tanto, claro, el barrido con el lavado de cara que uno hace también ayuda a disminuir los síntomas. No solamente para la irritación de las vías respiratorias, sino también de la misma piel, ¿no? Sí, exacto, porque en el fondo se pueden generar síntomas locales en la zona circundante a la nariz, en la zona de los párpados, por estos pólenes. Ajá, bueno, eso también se ha acusado mucho, por lo menos, o uno lo ha escuchado, a lo mejor porque uno se siente identificado con lo que escucha, probablemente sea una explicación, pero también que la picazón en los ojos, la irritación en los ojos ha sido más en esta presente temporada. Sí, los síntomas generalmente van de la mano, tanto síntomas nasales como oculares, pero los síntomas oculares muchas veces tienen una percepción más alta porque son más molestos. Y vuelvo a lo mismo, el uso de la mascarilla. Si andamos con la mascarilla, la zona nasal está tapada, pero la zona ocular está expuesta y por lo tanto la carga de polen puede ser mayor en esa zona y por eso va a haber más síntomas, digamos. Hay un auditor que nos pregunta: yo sufro de alergias primaverales y no uso medicamentos, más bien lo soporto. ¿Esto me hace más vulnerable a las alergias? Me imagino que se refiere a las próximas temporadas de alergia. El no tratar una rinitis alérgica o un asma alérgico lo que puede hacer es predisponer a otras enfermedades porque la vía respiratoria está inflamada. Está súper estudiado y se sabe que las personas alérgicas no bien tratadas o no tratadas tienen más predisposición de infecciones respiratorias, de sinusitis, de bronquitis y por lo tanto, en el fondo, la idea de tratar una rinitis alérgica y un asma alérgico es evitar también otras enfermedades. Además, se genera en el fondo, como yo siempre le explico a los pacientes, como un incendio. Si yo tengo una pequeña llama activa, digamos,
y me expongo a otros alérgenos que pueden alimentar esta llama, claramente puedo empeorar mi condición alérgica, y por lo tanto otro fundamento para tratar estas alergias es ese, evitar que en el fondo la enfermedad alérgica progrese o empeore. Ahí está. Ahí llegan testimonios desde Antofagasta, por ejemplo. Habla un auditor, dice que toma Degralera hace aproximadamente un año, ¿Ya? que le aparece regularmente una alergia en la piel con picazón, inflamación tipo urticaria, granitos en la piel, en la cabeza. Le da alergia al polvo y también los pelos de gato. Ya no es estacional, esto es ya el polvo y los pelos de gato. Degraler. Claro. ¿La alergia es crónica, doctora? Claro, a ver, en Antofagasta puntualmente pasa, que yo soy de Antofagasta, por eso conozco muy bien la zona. En Antofagasta particularmente pasa que hay mucha predisposición a alergia a los ácaros del polvo, ¿ya? Por las condiciones ambientales, se dan las condiciones ideales de humedad y de polvo, ¿cierto?, para que los ácaros estén en su máximo esplendor. Ajá. Y en general, los ácaros pueden generar no solo alergia respiratoria, sino también alergias cutáneas. Ahora, lo que dice esta persona que tiene en la piel, que son como ronchitas y granitos permanentes, sí, puede no ser una reacción verdaderamente alérgica, sino que puede ser otro tipo de fenómenos inmunológicos que simulan ser una alergia, pero no lo son realmente, que son las urticarias crónicas. Yo le recomendaría que se evaluara, porque en el fondo no todo lo que pica y no todo lo que es alergia, o sea, no todo lo que son ronchas es realmente alergia siempre. Claro, no podemos descartar algo que quizás pueda ser más grave. Doctora Carla Bastías, inmunóloga de la Clínica Dávila, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora, que esté muy bien. Igual, hasta luego.